permanentes trifásico, donde el estator es el embobinado y el rotor es la corona con imanes. Como vemos en la imagen, el estator es quien tiene el embobinado y es la parte fija de este motor. Y la parte movible es la corona, que tiene una serie de imanes puestos estratégicamente para generar un sistema o una corriente electromagnética en él para su funcionamiento o su función de girar. El Profe, estator consta de, señor, disculpe, ¿eh? tranquilo. ¿Existe la posibilidad que haga una pequeña recapitulación con un tema que hubo con YouTube para arrancar? Porque hubo un desfasaje en la primera parte. Sí, usted me dirá, Disculpen, que interrumpa, pero tranquilo. también acá están preguntando de volver atrás un poquito. ¿En qué parte? Si pudiera arrancar con la presentación sería genial. O sea, Sí, como ¿no les más molesta? rápido. ¿No les incomoda que arranquemos? Pues igual tampoco vamos muy avanzados. No, no, por eso sí, aprovechamos ahora que me puse unos minutitos para recapitular. Gracias, Ok, profe. entonces vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a echar para atrás y vamos a hablar sobre aquí. Bien. Empecemos desde acá, vamos a retomar el tema desde aquí. Ya habíamos dicho que el tema de los sistemas inverter en las lavadoras, pues se implementa con el fin de que haya un ahorro de energía. Eh, Al tener también este sistema inverter nos dan una mayor eficiencia, ya que su electrónica pues cambia totalmente. Eh, También hay un tema muy comprometido por los fabricantes y es el tema del ahorro del agua, ya que estos sistemas inverter, al tener una tecnología electrónica más eficiente, pues va a hacer que estas lavadoras consuman el agua necesaria para el lavado de las prendas. Y por último, pues este sistema, al quitar ciertos componentes que generan mucha vibración, pues hacen que este tipo de máquinas sean mucho más silenciosas. Entre las diferencias que podemos encontrar entre las lavadoras digitales convencional y la lavadora digital inverte es principalmente el motor. Como ya habíamos hablado en la clase anterior, cuando ustedes se consigan con una máquina inverte, lo primero que tiene que venir a su cabeza es que tienen un motor trifásico. Eso es la base principal de este tipo de lavadoras. Mientras que en una lavadora digital tenemos un motor de corriente alterna a 110 voltios o 120 voltios, en una lavadora digital inverter tenemos un motor DDR trifásico, que es el que hace la función. Las principales partes de una lavadora inverter, pues ya habíamos hablado que encontramos dos clases de motores. Podemos encontrar un motor DDR o un motor trifásico. Cambia también el tema de la bomba, ya no vamos a tener una bomba de corriente alterna de 110, 120 voltios, sino vamos a tener un motor trifásico de corriente continua de 26 voltios. Se van a encontrar cuando se consigan este tipo de motores DDR, vamos a encontrar un circuito Hall, que es el encargado del posicionamiento de este motor. Eh, También cambia el tema de las electroválvulas. Ya vamos a tener unas electroválvulas de corriente directa de 12 voltios, a diferencia de una electroválvula de 110 voltios. Y como les comentaba, es muy importante que ustedes verifiquen antes de ir a probarlas, porque muchos de nosotros, cuando decimos probar un componente, es inyectarle corriente directa y no usar nuestros multímetros. Entonces, muchos de ustedes pues ya hemos tenido esos casos donde pueden llegar a cometer el error de inyectarle 110 voltios a un tipo de electroválvula de 12 y adiós. Entonces es como un pequeño tip ahí, porque a veces pues muchas veces nosotros cometemos esos errores por mucha información que tengamos. Entre las cosas que vamos a encontrar en estas lavadoras inverte es su tecnología en cuanto al tema de las tarjetas electrónicas, ya que, como les comentaba, este tipo de tarjetas pues ya traen una tecnología, ya traen un circuito inversor y por obvias razones ya es una tecnología más avanzada. Ahora sí vamos a retomar con el tema del motor
DDR. El motor DDR es un motor direct drive y es un motor síncrono de imanes permanentes, trifásico, donde el estator es el embobinado, aquí lo podemos ver, y el rotor es la corona con imanes. Este tipo de motor, el estator consta de 36 bobinas, configuradas en 3 grupos. En la gráfica los configuramos como A, B y C, que representarían las bobinas U, B y W, o sea, las 3 fases. Y estas están separadas entre sí 10 grados una de otra. Quiere decir que entre la bobina C y la A tenemos 30 grados de fase. Y este diseño pues ha hecho que estos motores sean más eficientes y mucho más silenciosos. Este tipo de motores direct drive, cuando nos conseguimos este tipo de motores, vamos a conseguir una transmisión como la que vemos aquí, que es una transmisión que va directa, es un motor que va directo a la transmisión. Por eso se llama direct drive, va directo, conectado directamente a la transmisión. Mientras que en una lavadora convencional, pues el motor de corriente alterna va aparte de la transmisión. Aunque también actualmente tenemos máquinas donde tenemos ya motores trifásicos con la misma construcción, que es motor aparte y una transmisión convencional, que ya lo vamos a ver. El tema con el motor trifásico es que ya lo mueve, es un circuito electrónico mucho más complejo, a diferencia del que ya de pronto conocemos con un motor de corriente alterna que lo mueven, es una electrónica por medio de triac. En este tipo de motores ya tenemos un microcontrolador mucho más, como les dijera, pues con una tecnología más avanzada, ya que este tipo de microcontrolador es el encargado de mover un circuito electrónico llamado módulo IPM. Este tipo de integrados lo que hace es transformar ese voltaje de corriente continua a 3 fases UVW para que este tipo de motores empiece a funcionar. Entonces, aquí este tipo de sistemas inverter pues ya amerita tener una electrónica mucho más compleja que la convencional para hacer funcionar este tipo de motores. Este tipo de motores, por medio de su sensor Hall, es quien controla el posicionamiento del mismo. Es el que le indica al circuito electrónico, quien lo mueve, si está girando en sentido CW o CCW, y ya habíamos hablado de estos dos conceptos, que es giro antihorario y giro horario de un motor. Las posibles fallas que podemos encontrar en este tipo de motores direct drive es encontrar óxido en el entrehierro de las bobinas. Este tipo de material de óxido lo que puede llegar a ocasionar es a interrumpir el efecto electromagnético que se generan en cada bobina. Por lo tanto, podemos llegar a tener de pronto un motor que vibra o un motor que se mueve de forma muy brusca. Y también otro daño que podemos encontrar en ellos es que alguna bobina esté abierta, porque sí ha sucedido, aunque estos motores, la verdad, en lo personal, para mí son muy confiables. Por eso es que el fabricante les da 10 años de garantía. Ya esto que vemos aquí es de pronto el ambiente real de donde trabajan, de pronto ambientes muy húmedos, muy alcalinos, de pronto pueden llegar a generar este tipo de corrosión en este tipo de motor. ¿Cómo podemos probarlos? Muy sencillo. Se deben medir las 3 bobinas, ya que este tipo de motor, como ya vimos, tiene 3 conjuntos de bobinas. Vamos a hacerlo por medio del multímetro, y lo ideal es que las 3 bobinas tengan una medida
muy parecida entre ellas. La medida que podamos encontrar en este tipo de motores es aproximadamente de 14 ohmios. Y la idea es que cuando vamos a tomar la medida entre el punto A y B o el punto B y C, esa medida sea muy, pero muy similar. Si ustedes llegan a encontrar entre las tres medidas una que está muy desfasada en comparación a las otras dos, ese motor tiene algún problema. Y obviamente este valor no es exacto porque depende mucho del multímetro que ustedes tengan, las puntas, el estado de las puntas, en fin. Entonces, la recomendación aquí es tener un buen equipo de medida con sus buenas puntas para poder tener mejores lecturas. Vamos a hablar un poquito sobre el motor síncrono BLDC. Ese motor BLDC trifásico se acopla a una transmisión tradicional por medio de una correa dentada. Entonces aquí todo, en este caso, a diferencia del motor Direct Drive, el fabricante lo que hace es poner o diseñar un motor trifásico que a su vez tiene el tema de la transmisión convencional. ¿Por qué lo hicieron? Pues ya ellos tendrán su idea o de pronto hayan parámetros por las transmisiones, aunque no conozco de pronto falla, de pronto ustedes sí que tienen más contacto con las lavadoras, de pronto la falla sea más frecuente con la transmisión para las lavadoras con motor direct drive que de pronto con las transmisiones tipo convencional. Este tipo de motores se mide de la misma forma que el anterior. Trae tres conjuntos de bobinas y podemos identificarlas como A, B y C y se deben medir también con el multímetro. Oscilan más o menos también en 14 ohmios. Si tomamos lectura entre A y B, A y C y B y C, vamos a tener lecturas muy idénticas y esa es la forma de determinar que este motor, por lo menos eléctricamente, no tenga ningún problema. Este tipo de motor también puede llegar a fallar por el tema de rodamiento, o sea, por la parte mecánica. Entonces, esta es la forma de medir este tipo de motores. La verdad es muy sencillo y podemos identificar fallas con este tipo de procedimiento. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el motor de desagüe. Aquí ya vamos a hablar sobre el motor de la bomba. Este motor es un motor tipo síncrono de corriente continua de 26 voltios DC tipo PLDC, o sea, estamos hablando de motores Brussels de 3 bobinas. Bien, a diferencia de los motores de corriente continua, perdón, de corriente alterna a 120 voltios que tienen las lavadoras convencionales. ¿Qué posibles fallas podemos encontrar en este tipo de motores? La forma de probarlos, al igual que los motores de lavado, es igual. Al tener tres bobinas, también podemos identificarlas como A, B y C, de bobinas, las cuales podemos medir con nuestro multímetro y las bobinas pueden llegar a oscilar a una medida de 3.5 ohmios. Pues vemos al punto de que este tipo de medidas puede llegar a variar, obviamente, por el estado de su multímetro, si tiene la batería agotada, si tiene unos cables no de muy buena calidad, en fin. Entonces, pero sí, lo importante es que cuando ustedes vayan a tomar esa lectura en este tipo de motores, los tres conjuntos de bobina tengan una medida muy, muy similar entre ellas. El circuito que la maneja. Esto ya viene con una tecnología electrónica diferente al de un triac que puede llegar a mover un motor de corriente alterna. En este tipo de motores ya utiliza un integrado especial con su referencia DRB 10983. Este tipo de integrados está diseñado para mover este tipo de motor con un voltaje aproximadamente de 26-24 voltios. ¿Qué puede llegar a suceder? Al igual que una
que un motor de lavadora convencional, los daños que hemos encontrado es que se atascan por temas de ganchos, de objetos extraños, y lo que repercute es en un recalentamiento que va a generar un daño directamente en el triac que lo maneja o de pronto un daño mayor. En ese tipo de motores pasa lo mismo. Si a este motor le llega algún objeto extraño que lo pueda atascar, se va a generar un recalentamiento en él y va a repercutir directamente en este integrado. Entonces, muchos de los daños que ustedes vayan a encontrar en estos motores, que si ustedes se dan cuenta que el motor no funciona, van y lo verifican, está malo, inmediatamente tienen que ir a revisar la parte electrónica, porque de seguro, ese integrado tiene que estar totalmente dañado. ¿Que se puede corregir? Claro que sí, son integrados que se pueden encontrar y se pueden cambiar. O sea, es un daño que se puede solucionar. Pero sí tengan muy presente el tema de este motor, que puede suceder lo mismo, el mismo daño que utilizan, que se puede ocasionar en una lavadora digital convencional. Vamos a hablar un poquito sobre el sensor Hall que trae los motores Direct Drive. Este tipo de sensor de efecto de campo es un tipo de sensor que detecta la presencia de un campo magnético. La salida de voltaje de un sensor Hall es directamente proporcional a la fuerza del campo. Entonces, por medio de esta información, lo que nos quiere decir es que este sensor está diseñado para, primero, determinar que la parte electrónica sepa la posición de él. Y segundo, pueda determinar por medio de esa variación del campo magnético la velocidad y el sentido de giro. Y como dato curioso, lleva el nombre del físico estadounidense Edwin Hall. ¿Este tipo de sensores se pueden verificar? Claro que sí, y ya lo vamos a ver. Vamos a ver el modo de prueba. Este tipo de sensores tienen, como podemos ver aquí en la imagen, tienen 5 pines, en el cual el pin central no está conectado, y ya vamos a ver qué posición o qué pin corresponde a cada uno. Trae 2 sensores Hall. Estos dos que vemos aquí, estas 2 protuberancias que vemos aquí, son 2 sensores Hall que lo que realmente hace es que por medio de los imanes que trae la corona, pues van a generar una variación de voltaje en un circuito interno que traen, y así poder mandar esa señal directamente a la tarjeta. Aquí podemos ver en esta figura, en esta imagen, podemos ver el circuito que tiene o como el cual está construido este tipo de sensor. Y aquí vemos cómo se puede conectar. Vemos que en este pin podemos conectar 12 voltios de corriente continua. Podemos conectar una GND, o sea, entre estos dos podemos conectar 12 voltios. Y al generar una acción de imán en este tipo de sensores, vamos a tener una respuesta en un sensor 2 y en el sensor 1, y vamos a verlo acá. Aquí tenemos un pequeño video donde podemos observar esa prueba, y espero que me dicen si tiene audio, lo pueden escuchar y lo pueden ver bien, y si no, pues lo repetimos. ¿Sabías cómo probar el sensor Hall de una lavadora de la marca LG de los modelos Inverte? Aquí te lo muestro. Para eso necesitaremos una batería de 9 voltios, un LED de 12 voltios, un imán y cables con caimanes. En la práctica sería positivo, negativo, salida del sensor B, salida del sensor A, sensor B. Quedaría conectado de esta forma: positivo al positivo de la batería, negativo al negativo de la batería. Conectaremos el negativo del LED a la batería y en este caso vamos a trabajar con el sensor A. Lo conectamos y vemos que inmediatamente se nos prende el LED. Ahora con el imán acercaremos polo norte y polo sur para prenderlo y apagarlo. Si queremos apagarlo sería polo sur. Si queremos prenderlo, polo norte. Y esto nos indica que el sensor Hall A está correcto. Haremos lo mismo con el sensor B. Conectamos el LED, se nos enciende y hacemos la misma prueba. Sur se apaga, norte se prende. Quiere decir que el sensor B también está correcto. Si te gustó, recuerda, dale like. Aquí en este video podemos ver la prueba. Este video lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, pero si ustedes desean lo podemos volver a repetir. Me indica, por favor.
Me indican si lo podemos ver otra vez para repetirlo. Sí, por favor, dice, profe. Ok, vale. Entonces vamos a repetirlo otra vez. Aprovechemos de que es un video corto. ¿Cómo es su canal, Pero profesor? Perdón. el canal está con mi nombre, Elkin Fernández, lo pueden ubicar y ahí está toda la información. Pueden ver también este tipo de video y pues recuerden tomar apuntes. Es muy importante que tomen apuntes, no dejen todo este tipo de información a su mente, porque la mente nos puede jugar una mala pasada. Todo lo que esté escrito, escrito está. Vamos a ver ¿Sabías cómo nuevamente el probar video. el sensor Hall de una lavadora de la marca LG de los modelos Inverte? Aquí te lo muestro. Para eso necesitaremos una batería de 9 voltios, un LED de 12 voltios, un imán y cables con caimanes. En la práctica sería positivo, negativo, salida del sensor B, salida del sensor A, sensor B. Quedaría conectado de esta forma: positivo al positivo de la batería, negativo al negativo de la batería. Conectaremos el negativo del LED a la batería y en este caso vamos a trabajar con el sensor A. Lo conectamos y vemos que inmediatamente se nos prende el LED. Ahora con el imán acercaremos polo norte y polo sur para prenderlo y apagarlo. Si queremos apagarlo sería polo sur. Si queremos prenderlo, polo norte. Y esto nos indica que el sensor Hall A está correcto. Haremos lo mismo con el sensor B. Conectamos el LED, se nos enciende y hacemos la misma prueba. Sur se apaga, norte se prende. Quiere decir que el sensor B también está correcto. Si te gustó, recuerda, dale like. Bien, entonces como pudimos ver en el video, pues la verdad es muy sencillo probar este tipo de sensores y así podemos descartar de que haya un problema en él. ¿Sabías cómo probar? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las electroválvulas de corriente alterna y corriente continua o corriente DC. Mientras que en una lavadora convencional, como ya lo dijimos, tenemos una electroválvula de corriente alterna, la cual la podemos medir su bobina y vamos a encontrar un dato más o menos de 1.2 kiloohmios. Es una bobina que mide alrededor de este valor. Y este tipo de electroválvulas es movido electrónicamente por medio de un triángulo. Cuando estas bobinas se dañan, cuando esta bobina entra en corto, lo que puede suceder es que daña directamente el triac, ya que este tipo de triac son de máximo por ahí de 2 amperios realmente. Entonces, por lo menos en la parte electrónica hemos encontrado que estas electroválvulas, que este tipo de triac también se dañan porque estas electroválvulas se recalientan. ¿Qué puede llegar a suceder? Que el cliente puede estar llenando la lavadora, ya sea con una manguera o con recipientes, porque de pronto no tiene una buena presión directamente a la electroválvula. Por ende, el agua que pasa a través del plástico lo que ayuda también a refrigerar la bobina. Entonces, al no tener como esa refrigeración, pues lo que puede generar es un recalentamiento en ella y con el tiempo se puede llegar a generar ese tipo de daños. Ahora, en una lavadora inverte vamos a encontrar las mismas electroválvulas, pero con bobinas de 12 voltios. Y al medirlas con nuestro multímetro vamos a tener un ohmiaje aproximadamente de 30 ohmios. Entonces, si ustedes encuentran que estas electroválvulas tienen una medida muy, pero muy distinta a estas que vemos aquí, es posible que haya un problema con esas electroválvulas. Puede ser que el paso sea muy, muy poquito o que mecánicamente, internamente, ellas traen un mecanismo con resorte que puede también hacer que estas válvulas tiendan a precisamente a no activarse o activarse de forma muy pequeña. Y a diferencia de la electrónica de una electroválvula de 110, pues también tenemos un componente, pero ya no va a ser un triac, sino va a ser de pronto un transistor, en este caso un transistor NPN o puede ser un transistor PNP. O sea, ya no vamos a necesitar un componente
de mucha potencia, como lo son los TRIAC, que manejan suficientes amperios, porque estas electroválvulas, al ser de 12 voltios, pues va a reducir obviamente el consumo. Y este pequeño componente, aunque no lo creamos, este tipo de componentes ayuda, o sea, va sumando a los demás componentes que al final, cuando todo empieza a funcionar, ahí es cuando empezamos a tener esa reducción de consumo de energía. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que realmente el sistema inverter sí aporta mucho al tema del ahorro de energía. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las tarjetas electrónicas. En este caso, las lavadoras tipo inverter traen una tecnología, o sea, una electrónica mucho más compleja que una tarjeta de una lavadora convencional, puesto que ya trae un circuito inversor. Y en la primera clase habíamos hablado sobre las estructuras de este tipo de tarjetas. Y aquí pues vamos a ver, a repasar un poco ese tema. Cuando encontramos este tipo de tarjetas inverter, pues vemos que trae una tarjeta de potencia mucho más compleja, en el cual tenemos un disipador grande donde vamos a encontrar el módulo IPM y cerca de él vamos a encontrar su conector de salida. Es importante ubicar este tipo de conector de salida para poder tomar lecturas de lo que es el módulo IPM. También vamos a encontrar dos condensadores grandes donde vamos a obtener 310 voltios. Es muy importante que cuando ustedes destapen este tipo de tarjetas para reparación, el que se dedique a eso, tenga mucho cuidado con el manejo de este tipo de tarjetas, ya que aquí puede llegar a tener una buena sacudida. Podemos encontrar que vamos a tener fuentes rectificadores directamente a disipadores de calor por el consumo de corriente que puede tener en ellos. O sea, este tipo de tarjeta realmente está construida de tal forma que se proteja a sí misma, se proteja de temperatura, se proteja de picos de voltaje, en fin. Esa tecnología para estas lavadoras realmente ya no nos debería de asustar, ¿sí? El ver este tipo de estructura, pues no nos debe de asustar siempre y cuando nosotros sepamos identificar las etapas. Aquí podemos identificar la etapa de la fuente de poder donde vamos a tener los voltajes necesarios para que la tarjeta pueda funcionar. Y obviamente vamos a tener un conector de interfase para la tarjeta de potencia, ya que aquí lo que tenemos es todo lo que es la fuente y el sistema de potencia de la parte electrónica. Faltaría lo que es el tema de mandos para el usuario. Aquí en este video vamos a ver una pequeña forma de probar este tipo de tarjetas y vamos a ver este video. Ok, en una tarjeta de una lavadora inverter, una de las fallas más comunes que podemos encontrar entre muchas de las que se pueden presentar es que no prenda. Y aquí vamos a hacer dos revisiones para ese mismo síntoma. En este caso específicamente, esta es una tarjeta que llega porque no prende, pero es porque tiene un daño totalmente visible. Las dos condiciones que debemos verificar en este tipo de tarjetas es que la fuente no esté en corto y que el IPM no esté en corto. Para eso, lo primero que debemos es observar, ¿ok? Y en la observación vemos que este integrado está totalmente estallado y ya es un componente que fue cambiado anteriormente. Entonces, aquí ya sabemos que la fuente es el causante del por qué no enciende. Pero adicional a eso, quiero que veamos en este video cómo testear el IPM para determinar si existe o no existe un corto en él. ¿Cómo? Como ya lo vimos en las estructuras de las tarjetas que ahí vimos en la clase o en la masterclass número 1, sabemos que en este disipador vamos a encontrar el módulo IPM y que a su lado vamos a encontrar un conector como el que vemos aquí, que es la salida de UVW. Y otra de las características o de las condiciones o de los componentes que debemos tener en cuenta en una estructura de una tarjeta inverter es
su puente rectificador, que lo vamos a encontrar aquí. Para no destaparla, tenemos acceso a sus pines de conexión. En este lado vamos a tener el pin positivo y en este lado su pin negativo. Esto es muy importante porque gracias a estos dos componentes es que vamos a tomar con el multímetro la lectura de los 6 transistores IGBT que trae este módulo IPM. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro multímetro y vamos a ponerlo en diodos. Una vez lo ponemos en diodos, vamos a ponerlo por aquí. Una vez lo ponemos en diodo, lo que vamos a hacer es que con la punta negativa de nuestro multímetro vamos a buscar la punta positiva del puente rectificador, que sería de este lado, ¿ok? Entonces, si hacemos contacto ahora con la punta positiva del multímetro, vamos a testear las 3 salidas del módulo IPM y vamos a tener una lectura de voltaje como la que vemos en el multímetro. En este caso tenemos 0,426 voltios. En la siguiente vamos a tener 0,426 voltios y en la tercera salida vamos a tener 0,46 voltios. La idea es que estas 3 medidas sean totalmente muy similares una entre otra. Eso lo que acabamos de hacer es que acabamos de medir 3 de los transistores IGBT de los que trae, de los 6 que trae. Ahora vamos a medir los otros 3. Como con la punta positiva del multímetro vamos a ubicar la punta o el pin negativo del puente rectificador y trataremos por este lado, sin destaparla, hacer contacto. Una vez hecho el contacto con la punta negativa de nuestro multímetro, vamos a testear las mismas 3 salidas y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar en el multímetro. En la primera salida de la fase vamos a tener 0,426 voltios y la segunda vamos a tener 0,426 voltios y la tercera 0,426 voltios. Aquí acabamos de determinar que los 6 transistores IGBT de este módulo IPM están totalmente correctos. Por lo tanto, este módulo IPM no está en corto, no sufrió daño. Por ende, el único problema que hay en esta tarjeta es la fuente de poder y en este caso pues nuestro trabajo será resolver el problema. Pero aquí lo más importante es que ustedes aprendan a testear una tarjeta de lavadora inverte, cualquiera que sea, de esta misma forma. ¿Por qué se da un valor en voltaje? Puesto que el multímetro lo que está haciendo es enviando aquí en sus puntas un voltaje que al hacer una caída de tensión internamente, él va a generar el voltaje máximo o de funcionamiento del diodo del cual estamos haciendo la medición. Eso por si existe esa duda. Muy bien, aquí vimos la forma realmente muy sencilla. Cuando se tiene la información ya se vuelve menos complejo el tema de ir a revisar una tarjeta de una lavadora inverte, y este tipo de revisión que vimos aquí en este video se aplica para cualquier tipo de tarjeta electrónica inverte de cualquier modelo de lavadora. Ahora vamos a hablar sobre los códigos de falla. Este tema de los códigos de falla, como ya les decía inicialmente, pues los códigos de error indican que la existencia de un problema en el funcionamiento de la lavadora y son una guía. Ojo, muy bien, son una guía para poder diagnosticar de forma más fácil y rápida una falla existente. ¿Por qué hago énfasis en que es una guía? Porque muchos creemos que el código de error nos lleva a una solución específica y realmente no es así. Simplemente es una guía para nosotros hacer un procedimiento bajo unos parámetros que nos da el mismo fabricante para así poder ir minimizando
el área que tenemos que revisar en la lavadora para poder darle solución. Para algunas marcas, los códigos pues obviamente van cambiando para cada marca. En las lavadoras, por lo menos Daewoo, podemos encontrar este tipo de códigos de error que se van a presentar cuando haya una falla interna y se va a presentar en el display de la lavadora. Para dar un ejemplo, podemos encontrar un código como el OE o 0E que nos dice que es una falla de desagüe, pero el mismo fabricante nos dice que puede haber varias soluciones o varias causas. Puede ser que una causa sea que la manguera de desagüe esté mal instalada, o que la manguera esté obstruida o doblada, o que la bomba de desagüe esté bloqueada por algún objeto extraño o que esté simplemente dañada. Entonces, si nos damos cuenta, por eso hago énfasis en que es una idea para minimizar el área de trabajo sobre el daño que se presenta. Y obviamente, pues cada estas posibles acciones, o sea, posibles fallas, todo ese grupito indica que saldrá este código error. Ya sea ese código de error nos llevará a que puede haber varias fallas con respecto a lo que significa el código. Lo importante es poder empezar a tener este tipo de información que ya en Internet hay muchísima información de códigos de falla. Puede ser que algunas marcas todavía no faciliten esa información, que la verdad me parece a estas alturas de la vida, pues algo ya muy innecesario, puesto que no sirve de nada tener oculta este tipo de información como para monopolizar el tema de las reparaciones. Pero existe mucha información, así que parte del trabajo va a ser que ustedes empiecen a adquirir en Internet todo ese tipo de códigos de falla para que entre más información tengan a la mano, pues el trabajo sea mucho más fácil y el diagnóstico de ese tipo de lavadoras pueda ser obviamente en menor tiempo, y esa es la idea de este curso o de esta clase. Vamos a tener códigos de falla, por lo menos aquí tenemos un ejemplo para las lavadoras LG Inverte. En las LG Inverte, pues en las LG convencionales tenemos 4 o 5 códigos que son muy frecuentes, como el del presostato, el de llenado, en fin. Pero este tipo de lavadoras Inverte, pues obviamente al tener una tecnología más avanzada, pues van a incorporar más códigos de error, obviamente, para poder tener como un diagnóstico de todo el equipo completo. Aquí podemos encontrar códigos como el PE, que es el sensor nivel de agua, que es el que ya conocemos, pero puede haber un error como el que vemos aquí, el FE, que de pronto no es muy común, y habla sobre el desbordamiento del tanque de agua. ¿Qué puede estar sucediendo? Por lo menos acá, que la unidad de repuesto lavado LG LB, ahí ya indicará qué es lo que puede realmente hacer, que reemplazar el sensor del nivel de agua. O sea, está hablando sobre cambiar el sensor o sensor de presión o el presostato como tal. Entonces, volvemos al punto de que los códigos de error nos dan una idea de qué puede estar sucediendo en la lavadora, pero más no nos dan una solución específica. ¿Por qué lo comento? Porque uno de las mayores, yo creo que sería como la consulta que más me hacen a mí los técnicos cuando me contactan es: Elkin, tengo un aire acondicionado que sale código tal, ¿qué puede ser? Pues obviamente ese es un trabajo que nos compete a cada uno de ir a buscar, porque vuelvo y les digo, este tipo de información la podemos encontrar en Internet. Entonces, si tú empiezas desde ya a empezar a investigar, empezar a estudiar, empezar a documentarte, pues obviamente va a ser que te conviertas en un mejor profesional en el área que trabajas, y así pues no vas a depender de otros compañeros o de otros colegas para hacer de pronto un trabajo que tú mismo puedes llegar a hacer. Entonces, por eso es que hago énfasis en este tema de que los códigos de error es una idea, más no es una solución específica ni nos indica exactamente qué es el problema.
En los códigos, por lo menos en las fallas para la lavadora Samsung, también hay mucha variación. Códigos como puede salir 5C, 5E, que puede indicar que el agua no está drenando, entonces asegurarse de que la manguera de drenaje no esté congelada o obstruida, pues para los que viven en el Polo Norte, Polo Sur o temas así, asegúrate de que la manguera de drenaje esté colocada correctamente, limpia los filtros, de pronto hay impurezas que pueden llegar a obstruir los filtros que traen las electroválvulas y por eso se genera este tipo de código, pero este tipo de código, hablando de este caso específicamente, puede estar generándose porque la misma tecnología que trae este tipo de electrónica también mide el tiempo. O sea, si se selecciona desde un inicio un programa específico, él tendrá, una vez hecho el censado, tendrá un tiempo estipulado tanto para el llenado y un tiempo estipulado para el desagüe. Si esos tiempos se violan, por decirlo así, se sobrepasan, pues obviamente la electrónica va a decir, oye, aquí hay un problema, prun, empieza y envía el código de error para que el usuario, por estas maniobras que de pronto, por esas sugerencias que da el mismo fabricante, puede hacer que el mismo usuario las pueda solucionar, o si no, ya es un daño mucho más especializado, ahí es donde entramos nosotros a resolver el problema. Entonces, quédense con esta información, sepan de que depende mucho de nosotros poder instruirnos, nunca dejen de aprender todos los días, saquemos un tiempo de nuestro trabajo y dediquémonos a buscar información, a crear carpetas, a tener que el celular se convierta también en esa herramienta. Hay muchas aplicaciones también que nos ayudan a tener ese tipo de códigos de error que nos van a servir como esa herramienta adicional. Y la idea es que tengan también su agenda, tengan una agenda donde ustedes puedan empezar a plasmar los daños que ustedes pueden ir resolviendo por cuenta propia o por ayuda de otros colegas que les va a servir también como una herramienta de trabajo. La información técnica es otra herramienta para nosotros que nos ayuda a solucionar problemas mecánicos, eléctricos o electrónicos en este tipo de máquinas. Y pues hasta aquí la clase de hoy. Así que espero les haya gustado, espero haya sido de mucho provecho y pues ya lo dejo en manos de nuestro moderador. Hola, buenas noches. ¿Elkin puede hacer una consulta? Sí, pero permítanme que el moderador les colabore con el tema. Sí, no sé si puede anotar la consulta para después de la clase, ¿es posible? Sí, cómo no. Gracias, yo cuando el profe termine, para un momento de Ya, preguntas y ya. respuestas. Y- Ya terminamos, ya podemos entrar al tema de las preguntas Ah, para que por perfecto. favor nos colaboren. No sé si así con algo más, justo vi la Eh, mandé, Permítanme, ¿me ayudas con la...? dejar de compartir la pantalla. Sí, por favor. Bien, Ahí estamos. bien. Sí, buenas noches. Mi nombre es Eduardo. La consulta es la siguiente. Estamos hablando de los motores inverter DDR trifásicos. ¿En qué frecuencia trabajan? ¿Son de 310 volts y a qué frecuencia? Bueno, la frecuencia en los motores DDR o los motores trifásicos realmente no es específica porque varía mucho